Son las 8:07. Damos la bienvenida al doctor Sebastián López, catedrático de la UD, experto en Derecho Constitucional. Doctor López, muy buenos días. Lamentamos que una nueva semana se inicie con ese eje transversal de la violencia en el país. Las pugnas entre funciones del Estado, en este caso Fiscalía, Ejecutivo, Policía, cuando recién estamos tratando de digerir las elecciones y sus resultados. ¿Qué reflexiones le deja esta situación del país? Muy buenos días, Gustavo. Muy buenos días, Rosana. Un placer estar acá en este espacio siempre con ustedes. Bueno, lamentable, un hecho más que sin duda ponen en peligro la actuación tanto del gobierno como de los diferentes órganos de control público del Estado. Recuérdese que la Constitución llama a una colaboración armónica del ejercicio de las funciones en el marco de la teoría de la división de poderes, este denominado checks and balances, que el poder controla al poder, debe ser entendido en armonía, es decir, en una visión de ejercicio colaborativo y armónico de las funciones del Estado. Pero nada de esto es lo que hemos visto. Fíjese en la nota que venían anunciando ustedes, llámese rotación, llámese traslado por parte de la Policía Nacional. Esto sin duda denota una injerencia directa, pero una injerencia negativa respecto de las actividades de investigación respecto de la Policía Nacional. No puede entenderse que bajo la asignación de un mismo número de efectivos policiales para la investigación, nada ha sucedido acá, nada más lamentable que eso, Gustavo. ¿Dónde queda el principio de inmediación respecto de aquellos agentes de la policía que venían realizando la investigación? ¿Dónde queda ese principio, digamos, que les permite conocer de primera mano qué es lo que ha sucedido dentro del proceso? Esto es hacer tabla rasa del ejercicio de la independencia y de una bien entendida colaboración armónica del ejercicio de las funciones del Estado. Sorpresivamente se da ahora que vemos casos tan trascendentes como son el caso Encuentro, el caso Bernal, y esto llama la atención en momentos en los cuales también se planteaba una consulta popular en donde el Ejecutivo, paradójicamente, aseguraba a través de una pregunta, dicho sea de paso que ganó el no, garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado. Preocupante porque nuevamente existe una debilidad en la institucionalidad ecuatoriana y naturalmente se socava la democracia. Vemos cada día cómo se producen pequeños cortes lesivos a la institucionalidad democrática y esto desgasta la institucionalidad. Un gobierno débil políticamente que no fue favorecido en su intento de fortalecerse con un resultado positivo en la consulta popular. Doctor López, ¿qué futuro tiene? Hay pedidos de todo tipo, habíamos hablado en el diálogo anterior con respecto al gobierno, a la muerte cruzada, a un anticipo de elecciones, etcétera. Los resultados, particularmente aquellos de la consulta popular, debilitan tanto al gobierno como para pensar que solamente la terminación por cualquiera de estos mecanismos o formas pueda ser una salida. Yo creo que el gobierno ha quedado debilitado, Gustavo, a partir de los resultados de la consulta popular. Y es que efectivamente se vuelve a hacer un anuncio de la muerte cruzada. Hay que tener claro que una cosa es la muerte cruzada y otra cosa es el enjuiciamiento político. Inclusive algunos actores políticos ni siquiera lo diferencian bien porque el fin último es simplemente cesar al presidente de la República. Hay que hacer un llamado de atención respecto de la utilización de la muerte cruzada que ha sido utilizado como una institución para el chantaje político dentro del Estado. La Constitución claramente dice que la muerte cruzada operará por una sola vez dentro de los 3 primeros años de la gestión. Sin embargo, hay que leerla integralmente a esta disposición constitucional. Cuando el constituyente dijo una sola vez, esta una sola vez ha de entenderse cuando efectivamente se ha producido la muerte cruzada. Ciertamente, desde mi perspectiva, queda abierta la posibilidad para que se pueda activar este mecanismo constitucional. La prohibición será para que en caso de hacerse efectiva la muerte cruzada no pueda volver a realizarse con quien le sustituya al presidente, en este caso el vicepresidente de la República. Pero habría que preguntarse, Gustavo, ¿a quién beneficia esto de la muerte cruzada? ¿A quién o quién se beneficia con la cesación de funciones del presidente de la República? Recuérdense que esto también es socavar la institucionalidad democrática. No quiero decir que la muerte cruzada no sea un mecanismo constitucional, pero naturalmente ha sido mal utilizada de tiempo en tiempo, cada vez que vemos sin duda una actividad cuestionable dentro del Ejecutivo. El Ejecutivo Acababa me parece nuestro ser. previo invitado, Rodrigo Andrés Cordero,
justamente de tratar estos temas, y él advertía sobre los riesgos, si es que se llega a consolidar de cualquier manera la terminación de este gobierno, de entrar en un peligroso círculo vicioso similar a lo que está viviendo el vecino país del sur, el Perú. Exactamente, concuerdo con el criterio del doctor Cordero, pero Ecuador ya ha sido testigo de esto. Fíjese, en 10 años tuvimos presidentes de la República, es decir, Ecuador no ha sido ajeno a esta debilidad institucional. Y hoy, a partir de un mecanismo constitucional, efectivamente, se pretende nuevamente socavar la institucionalidad. Creo que el Ejecutivo solo tiene dos caminos: o realmente da un giro importante respecto de la actividad y la gestión de gobierno, o, naturalmente, la muerte cruzada o la destitución o la censura política se hará cada vez más presente. Algunos cambios hemos visto a nivel de gabinete presidencial, en el caso del ministro del Interior, que parece un cambio positivo, pero no así en otros aspectos que hacen parte del cuerpo ejecutivo. Me parece ser que algunos son un maquillaje, por lo tanto el Ejecutivo deberá dar un paso verdadero si es que no quiere que efectivamente se aplique este mecanismo de la muerte cruzada, que parece lamentable dentro del sistema jurídico ecuatoriano, pero que desde mi perspectiva todavía está vigente y es posible aplicarlo, porque de lo contrario, piense usted, si es que cogemos la interpretación contraria de que la muerte cruzada ya se ha activado, cualquier gestión de gobierno quedaría blindada respecto de actividades futuras, con lo cual es insostenible esta interpretación. Yo creo que la muerte cruzada está ahí, pero es una institución que solo ha servido para el chantaje político, y me parece ser que el Ejecutivo, en apoyo de la Asamblea, debería dar un cambio positivo, una muerte efectiva de cambio. Los últimos cambios me parece que, más allá de algunos temas puntuales, como es el caso del ministro de Gobierno, me parece ser que solo han sido un maquillaje respecto del cambio de la gestión. Nótese ahora, inclusive lo que veníamos hablando en esta entrevista, esta polémica nuevamente para con un órgano de control, Policía Nacional, Fiscalía General del Estado, y esto da cuenta de un desgaste apresurado del ejercicio de la función y la legitimidad de la gestión del presidente de la República. Sí, dando el beneficio de la duda en el sentido de que no sea una respuesta a los allanamientos que se hicieron, es una falta total de tacto, de olfato político del gobierno. Yo creo que el presidente de la República no encuentra la brújula en la gestión política de su gobierno. Esto le pasará factura en el corto plazo, lamentablemente, quiero decirlo, lamentablemente, porque es que el presidente de la República debería terminar su gestión y todos deberíamos aunar los esfuerzos para que el presidente termine su gestión pública. Pero eso no está sucediendo y nuevamente hace que sea visible este fantasma de la muerte cruzada o del enjuiciamiento político al presidente de la República. Pero es que yo decía, Gustavo, hace un momento, ¿a quién beneficia esto? Habría que plantearse a quién le interesa que se socave la institucionalidad democrática. No sería raro, Gustavo, que una vez aplicada la muerte cruzada o la censura a través de juicio político al presidente de la República, nuevamente nos encontremos frente a un llamado de elecciones presidenciales anticipadas y piense usted que hay algunas voces que ya anuncian una asamblea constituyente. ¿Pretendiendo qué, me pregunto, Gustavo? ¿Cambiar las reglas de juego nuevamente en la institucionalidad democrática que beneficie a quién? Eso hay que preguntarse, porque en la agenda política y constitucional en el mediano plazo eso está presente y me parece ser que algunos sectores bien identificados están apuntando a una asamblea constituyente a reformar las reglas de juego y naturalmente beneficiar a ciertos sectores políticos que están claramente identificados, y eso sería lamentable. Todos deberíamos apoyar hacia un mismo norte, una gestión pública eficiente del presidente de la República. El presidente debería encontrar la brújula política y el tacto político. Esto, sin duda, es lamentable, nada más que ahonda la crisis de legitimidad y la gestión pública. Pero, sí, adelante, doctor Rosana, López, muy buenos días. Estos cambios que ha hecho el presidente de la República sin duda alguna han sido calificados como, primero, extemporáneos y segundo, como insuficientes, y lo que realmente exige los distintos sectores de la sociedad no es solamente un cambio, en este caso de nombres y de funcionarios, sino un cambio realmente en la política. ¿Considera usted que ante estas circunstancias, con esta nueva, con este nuevo mapa político que se instauró ahora en el país a partir del
el 5 de febrero el presidente de la República logrará hacer estos cambios, o en su defecto estaría dispuesto realmente a hacer estos cambios que de alguna manera exige la sociedad. Hablábamos también hace un momento con el presidente de la Cámara, decíamos que macroeconómicamente el país al parecer está en excelentes condiciones, pero nada de esto se ve reflejado en las necesidades más apremiantes de los ciudadanos: empleo, acceso a salud, a educación y otros servicios que ya todos conocemos que realmente han decaído profundamente en cuanto a la atención al público. Fíjese, Rosana, yo creo que el margen de gestión política está muy acotado para el presidente de la República. Todos hubiésemos pensado que este cambio en el gabinete debía orientarse hacia una nueva gestión en la inversión social, temas de educación, temas de salud, temas de seguridad social. Ciertamente, habrá que darle un paso más al presidente de la República, pero yo creo que le va quedando muy poco oxígeno en el margen de su gestión. Nada de esto se ha visto reflejado efectivamente en un cambio positivo para los ecuatorianos. El tema de la consulta le deja muy golpeado políticamente, y si a eso le añadimos los nuevos casos digamos, de cuestionamiento respecto de la independencia de la Fiscalía General del Estado, de la policía, le dejan muy complicado al presidente de la República. Me parece ser que los sectores políticos de oposición no han dejado de pensar en una muerte cruzada, y una muerte cruzada que se hace más palpable día a día, digo yo, lamentablemente, porque es que el presidente debería terminar su gestión, pero no se ven pasos positivos para una gestión verdadera que atienda las grandes cuestiones y necesidades de la población ecuatoriana. Ahora, sin pensar, doctor López, necesariamente en estos pasos drásticos, en esta transición gubernamental que pueda darse, demos una mirada al corto plazo, a lo que se viene. Corre ya un plazo de 83 días que tienen los consejeros suplentes recientemente posesionados en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar autoridades. Si no se designa ahora, lo harán los consejeros que están aún siendo elegidos en un proceso que no termina, pero que se prevé ya con una configuración compartida entre UNES y Partido Social Cristiano mayoritariamente. En todo caso, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, integrado por estos suplentes, tiene que actuar a contrarreloj para designar al vocal titular del Consejo de la Judicatura, con todas las consecuencias que usted conoce se han dado con respecto a la justicia desde este organismo y que se seguirán dando cualquiera sea la decisión que se tome. Y también deberán elegir a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. ¿Cómo ve usted esta situación, lo que va a suceder en estos próximos 83 días? Ciertamente que en mucho descansa, digamos, la institucionalidad ecuatoriana hoy en este mal denominado Función de Transparencia y Control Social y Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que la designación que se viene será una designación apresurada, teniendo presente que la Corte Constitucional ya ha activado mecanismos de seguimiento e incumplimiento de sentencias constitucionales, con lo cual será una designación apresurada, será una designación poco meditada, con perfiles sin duda que sean cuestionados. Esta es la crónica de una muerte anunciada, lamentablemente, Gustavo. Yo creo que el presidente de la República debería haberse pensado en una reforma de verdadero calado e importancia dentro de la institucionalidad democrática. No había el cambio de atribuciones solamente del Consejo de Participación a la Asamblea. Lo importante, lo verdaderamente importante, y de ahí el no popular respecto de la consulta popular, fue que efectivamente no se planteó una reforma de verdadera importancia, como era la eliminación de este Consejo a través de una reforma parcial. Maquillajes no le sirven al gobierno, cambios simplemente de nombres dentro del gabinete presidencial, designaciones apresuradas de ciertas autoridades que las dará el Consejo de Participación Ciudadana, como es el Contralor General del Estado, como es el caso del Consejo de la Judicatura. Yo creo que esto, las horas, lamentablemente me parece las tiene contada el Ejecutivo, si es que no da un giro importante y a tiempo, porque me parece ser que le va quedando muy pocas probabilidades para la gestión del presidente de la República. Ahora, por otra parte, se ha hablado mucho, sobre todo con júbilo, del correísmo,
sobre una situación política que se ha dado en el país. Hablan incluso de un eventual retorno de Rafael Correa. Quisiera preguntarle, doctor López, ¿puede llegarse a través de las decisiones políticas de las elecciones y lo que se viene a una configuración de los poderes del Estado que permite efectivamente una revisión del caso de Rafael Correa, una amnistía o alguna otra figura similar que pueda cambiar la situación de prófugo y de reo de la justicia de Rafael Correa? Bueno, yo creo que para llegar a ese punto tendríamos que pensar ya casi que unas nuevas reglas de juego. Por eso es que me parece ser que la gente muy cercana al expresidente Correa está pensando el norte político, digamos, es una asamblea constituyente. Y yo creo que ahí hay que apuntar los ojos. Solamente a través de una asamblea constituyente con unas nuevas reglas de juego respecto de todo el marco institucional, la parte orgánica del texto constitucional, se hace posible el retorno del expresidente Correa. De manera que una muerte cruzada no está lejos en el panorama jurídico político del Estado ecuatoriano. Posterior llamamiento a elecciones anticipadas no está lejano, Gustavo. Me parece ser que una asamblea constituyente tampoco está lejana. Me pregunto yo, ¿esto a quién está beneficiando? Yo creo que la única forma de plantearse un retorno en el caso del presidente Correa será a través de unas nuevas reglas de juego, una asamblea constituyente, y hay que fijarse, hay que apuntar bien quienes hacen estos llamados a una asamblea constituyente. Solo reformando, reestructurando toda la institucionalidad se hará posible este retorno vía constituyente. Con lo cual, yo creo que ese será el futuro político del Ecuador. Y volviendo al inicio y para concluir también, doctor López, ¿qué decir de la independencia de la justicia ecuatoriana? Bueno, la Corte Nacional de Justicia ha expedido un comunicado en donde hace un llamado a la independencia, pero es que yo creo que más allá de comunicados que tengamos, tanto del Ejecutivo, de la Asamblea, de la Fiscalía, no vemos en la práctica una real independencia. El presidente se plantea una autonomía de la Fiscalía General del Estado y a la semana de los resultados, sin duda vemos estas acciones que dicen todo lo contrario. Es decir, una gestión política perdida del presidente de la República, y yo creo que necesita retomar el norte en la gestión pública. De no ser así, lamentablemente, creo que las opciones se van agotando y los mecanismos constitucionales están ahí. La muerte cruzada, desde mi perspectiva, siendo indeseable, es constitucional y puede ser nuevamente aplicada. No estoy de acuerdo con la interpretación de que ya se ha agotado la posibilidad de la muerte cruzada. Esta solamente se agota cuando la misma se hace efectiva, se produce la cesación y se produce el reemplazo del presidente de la República. De manera que queda abierta. Nótese también, Gustavo, solo una última aclaratoria. En algunos casos de la muerte cruzada tendrá que haber previo dictamen de la Corte Constitucional, pero también en el enjuiciamiento político al presidente de la República tiene que haber un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. De manera que mucho se juega también en este máximo órgano de control que es Corte Constitucional, ¿sí? Y doctor López, precisamente sobre este punto, un posible juicio político al presidente de la República dentro de la Asamblea Nacional, ¿cuáles son las posibilidades reales de avanzar en aquello y que resulte destituido el presidente? Este por un lado, pero otro tema que también ha vuelto a la palestra con esta apelación es la revocatoria del mandato del presidente Guillermo Lasso. Sí, efectivamente, Rosana, en el panorama político constitucional estaría muerte cruzada, juicio político o revocatoria del mandato, pero me parece que esto no debe ser calculado y tratando de ajustar las cosas. Si es que tenemos la posibilidad de un juicio político, el juicio político son por causales taxativamente establecidas en el texto constitucional. Delitos contra la seguridad del Estado, delitos de concusión, cohecho, peculado, delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada, previo dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Lo que me parece preocupante también es que la oposición política anda queriendo arañarse de cualquier mecanismo constitucional para adaptar a una cesación del Ejecutivo. Y eso también es cuestionable. Si es que procede el juicio político, son a través de un procedimiento con unas causales establecidas. Si es que procede la muerte cruzada, ha de verificarse las hipótesis constitucionales, o si es que procede la revocatoria del mandato, ha de registrarse el número de firmas adecuado. Pero fíjese usted,
cómo el presidente está amenazado de muerte desde los diferentes sectores y son pocas las alternativas que le van quedando al Ejecutivo. Lamentablemente no vemos un giro positivo en la gestión pública. Ahora, y me parece ser que cualquiera de estas alternativas se hará efectiva. Sí, y quisiera señalar en esto que la semana pasada hubo una decisión inadvertida para muchos, pero el Tribunal Contencioso Electoral puso nuevamente en vigencia el trámite de la revocatoria de mandato de Guillermo Lasso. Tras quedar sin efecto la primera instancia, este tema eventualmente podría ser decidido por un juez. El asedio al presidente de la República me parece ser que es efectivo. Hay 3 mecanismos que bien lo ha descrito Rosana: revocatoria del mandato, y que usted lo anota, Gustavo, muerte cruzada, que está ahí, que es aplicable nuevamente, efectivamente, y me parece ser que el juicio político también. Pero no, lo que es criticable es que desde la oposición se trata de forzar cualquiera de aquellos, cuando en una democracia, digamos, respetable, es el mecanismo que sea efectivo el que ha de aplicarse. Pero aquí el presidente de la República está amenazado de muerte, y en el poco tiempo esto veremos cuáles son los resultados, ¿no? Bien, gracias a doctor López por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes y un buen día. El doctor Sebastián López es profesor de la UDA, experto en Derecho Constitucional. Son las 8:28.